Y que ya cuando entras a grabar mucho. Sí, Y admití. admitir Sí, después, sí. ¿eh? Dale. Vamos. Gracias. ¿Todo bien vos? Sí. ¿Cómo toda la oficina? ¿Vos de oficina? Bien. Ah, tuvimos que no. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Re Bueno, bien. gracias. Buenísimo. Sí, se escucha. Bueno, ok. Vamos a comenzar. Total, si se van sumando ya somos 12, así que estamos cerca del número completo. Este, si las cuentas no me fallan, hoy sería el último encuentro que tenemos que tienen ustedes conmigo. Y si mal no recuerdo, lo que hemos visto hasta ahora fue una aproximación a una definición de derecho, una definición tentativa, cuáles son las fuentes del derecho y cómo es esto de que hay una normativa de orden nacional y la administración de justicia en cabeza de las provincias, de cada una de las provincias. Así hicimos hincapié en el procedimiento en lo civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, cómo es toda la organización de justicia, del sistema de servicio de justicia en la provincia, tomando como punto de referencia la jurisdicción, entendida como obligación y potestad que tienen los jueces, los funcionarios a cargo de impartir justicia, cómo se reparte el trabajo de los jueces con tres criterios de competencia que tienen que ver con el territorio, con la materia y con el grado. Así vimos que la provincia está dividida, el mapa provincial, en 20 departamentos judiciales, integrados por 235 partidos, que esa es la división política de la provincia, y la división judicial es representada en los 20 departamentos judiciales. En cada departamento vimos que hay 5 fueros, esto tiene que ver con la materia, que, que a su vez tiene que ver con la naturaleza de los conflictos que son llevados a conocimiento de los jueces. Entonces, en cada departamento, en cada uno de los 20 departamentos judiciales hay 5 fueros integrados por una cantidad determinada de jueces de primer grado y en cada departamento las cámaras de apelaciones de cada uno de los fueros. Sabemos que las cámaras son los organismos que revisan las decisiones de los jueces de primer grado y que en última instancia las decisiones de las cámaras departamentales pueden llegar a ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia. Bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia está la asesoría pericial con sus laboratorios. Hemos visto, creo que en forma bastante acabada, la mecánica del procedimiento en lo civil y comercial, que es la regulación provincial de los pasos a seguir por cada una de las partes. Vimos quiénes son las partes en el proceso, que el civil y comercial es un proceso que es escrito y que avanza a impulso de parte. Para eso tratamos de ver quiénes son las partes y cómo es que dan esos impulsos para que el expediente avance. Vimos cuáles son los medios de prueba admitidos por la ley procesal civil y comercial. Uno de esos medios de prueba está conformado por la prueba pericial, que es la de interés de ustedes, ¿no? Vimos cuáles son los requisitos para ser perito, cuáles son las causas de
recusación o excusación que tienen que atender, en qué consiste la labor pericial, que pueden pedir anticipo para gastos, que tienen que aceptar el cargo, que tienen que emitir el dictamen en tiempo y forma, la fuerza de convicción que tiene ese dictamen, eh, la regulación de honorarios, dijimos que va a estar expresada en la sentencia, que es el instrumento público que pone punto final al conflicto en primera instancia. Esa regulación de honorarios es para ustedes un título ejecutivo. Esos honorarios que les son regulados pueden ser apelados por cada uno de ustedes por considerarlos bajos. Este procedimiento de apelación de honorarios lo hace cada uno de ustedes a título personal, por derecho propio y sin patrocinio letrado. Presentarán la apelación de honorarios por bajos ante el juzgado que dictó la sentencia y la regulación, y esa apelación va a ser resuelta por la Cámara Departamental. Una vez que el fallo de Cámara queda firme, tienen derecho a cobrar los honorarios. Si la parte condenada a pagar las costas del proceso, entre ellos sus honorarios, no hace el depósito que marca la ley, ustedes pueden ejecutar esos honorarios, para lo cual tienen que iniciar otro nuevo proceso, que es un proceso ejecutivo, y este sí es con patrocinio letrado de abogado. Necesitan un abogado para ejecutar los honorarios. Habíamos visto cuáles, estoy repasando, acá tengo un machetito, habíamos visto cuáles eran las facultades del juez. Ustedes están obligados a entregar el informe y a acudir a las audiencias a las que sean convocados, sea para ampliar ese informe, para brindar explicaciones o para contestar la impugnación de la que pueda ser objeto el dictamen. Si el juez se los pide por escrito, lo harán por escrito. Si designan una audiencia, tendrán que concurrir a la audiencia fijada por el juzgado. Y también tienen que acudir cuando son requeridos para reconocimientos de lugares o cosas o reconstrucción del hecho. Todo eso es el procedimiento en lo civil y comercial en la provincia. Confírmeme, por favor, si vimos cómo es el proceso penal y cómo está integrado el fuero penal. Lo vimos eso. Acá me asiente Eduardo, gracias. Y les dije entonces que les estaba debiendo los otros 3 fueros, habiendo visto el fuero penal, en el cual ustedes la intervención que puedan llegar a tener, si no son médicos de policía o del Ministerio Público Fiscal, como perito de parte podrán intervenir. Y habíamos mencionado seguramente que para ser perito de parte, ustedes van a estar habilitados a hacerlo toda vez que van a integrar la nómina de peritos oficiales de la Corte. ¿Cómo es que consiguen un trabajo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es que logran ser designados peritos de parte, que alguna de las partes los proponga como peritos? Eh, y para esto van a tener que asociarse, entre comillas, van a tener que contar con el contacto de al menos un estudio jurídico que los tenga como referentes a ustedes. ¿Vieron que les dicen bufetes de abogados, los estudios grandes? Sí, Andrea. Sí, tenía una duda. Sí, para ejercer como perito uno tiene que tener la matrícula vigente. Sí, O, claro. por ejemplo, sí, o sea, cuando yo me jubile de médica ya no puedo ser perito tampoco. Tengo entendido que sí, te lo confirmo Ah, en la próxima o a través de Marcelo. dale, perfecto. Nunca me Gracias. habían planteado eso. Mira, creo que sí. En primera instancia te diría que sí, pero Bueno, después lo confirmamos. O sea, no vaya a ser perfecto. cosa que no. Ok, Bueno, está bien. gracias. Espérate que ya me lo anoto. Bien. Doctor, discúlpeme, quiero hacerle otra pregunta. Sí, Em, con respecto a ser perito de parte, ¿también uno se tiene que registrar como perito en la nómina del departamento judicial? claro, precisamente el estar inscrito en la nómina es el que te habilita a actuar como perito de parte en el fuero Ah, penal. yo pensé que solo si era perito de oficio había que inscribirse en la nómina. Vos, digamos, este curso es para habilitarte a inscribirte en la nómina de peritos oficiales o peritos de oficio.
En el caso del fuero penal, en donde podrías actuar como perito de parte, ¿cómo, cómo acreditás vos que podés cumplir el rol de perito? Porque estás inscrito en la nómina de peritos oficiales. Por Claro, eso está bien. digo Bueno, que estar inscrito en la nómina te habilita a actuar en el fuero penal como perito de parte. Y para actuar como perito de oficio te designa el juez en cada expediente. En cambio, para actuar como perito de parte te tiene que proponer la parte. Y eso claro, lo hacen los profesionales a través del abogado de cada parte. ¿Mm? bien, Y como decía, bien, gracias. los bufetes de abogados, es decir, las oficinas, los estudios jurídicos más o menos importantes, más o menos grandes, cuentan con más de un médico de consulta. ¿Eh? Entonces, la onda estaría por ahí, por vincularse con algún estudio jurídico que tenga trabajo frecuente. Bien, vamos a hacer una mención del procedimiento ante el fuero laboral. Habíamos visto que ante el fuero laboral se sustancian procesos que tienen que ver con la relación laboral entre empleador y trabajador, indefectiblemente. Es decir, el fuero del trabajo o fuero laboral no entiende derivaciones de relaciones que no sean estas entre trabajador en relación de dependencia, digamos. Los conflictos que puedan suscitarse a partir del trabajo profesional que uno haga en ejercicio de una profesión liberal, como ser un abogado o un médico, los conflictos que puedan aparecer a partir de ese tipo de vínculos son entendidos como incumplimientos contractuales y tramitarán ante el Fuero Civil y Comercial. En cambio, si hay una relación de dependencia entre un empleador, que puede ser una empresa, puede ser un particular, no una persona humana o una persona jurídica, y un trabajador, que siempre el trabajador va a ser una persona humana, este tipo de conflictos de intereses van a ventilarse ante el fuero del trabajo. Eh, por lo regular o en la mayoría de los casos ante el fuero de trabajo tramitan despidos injustificados o despidos sin causa, expedientes iniciados por el empleador ante el abandono de trabajo ante el abandono del lugar de trabajo del trabajador y accidentes o enfermedades de las llamadas profesionales. Es decir, cuando una enfermedad o un accidente en el ámbito del trabajo genera un grado de discapacidad o aún la muerte, eso va a estar determinada la indemnización a pagar por esa dolencia, por esa falencia o la pérdida de la vida. El monto va a estar determinado en una sentencia de un tribunal de un juzgado de trabajo. Se me escapó tribunal porque hasta el año 2020 el fuero de trabajo en la provincia estaba integrado por tribunales de trabajo, se llamaban tribunales de instancia única. Eh, las sentencias de esos tribunales eran apelables directamente ante la Suprema Corte. Desde el año 2020, esos tribunales de trabajo antiguos fueron reemplazados por juzgados unipersonales. Entonces, en ese sentido, funcionan muy parecido a lo que es un juzgado civil y comercial. Tienen una diferencia en la materia que tratan, pero la estructura de los organismos es como la del civil y comercial. Hay juzgados de primera instancia del trabajo y una cámara de apelaciones departamental. El procedimiento ante el fuero laboral es principalmente oral. La ley propicia la oralidad en este sentido. Entonces, avanza el expediente impulso de partes, las partes van a ser el actor y el demandado, siempre, es decir, siempre va a haber un actor y un demandado, puede haber un citado en garantía, que llegado el caso será una compañía aseguradora, y son los que tienen que impulsar el proceso haciendo peticiones al juzgado. El juzgado prioriza la oralidad, entonces todo aquello que pueda hacerse en forma oral se va a hacer en forma oral. Por ejemplo, las audiencias testimoniales y la que se llama audiencia de vista de causa,
que es una audiencia multipropósito en donde las partes concurren con sus letrados, con sus abogados al juzgado, en la fecha que establece el juzgado, y ahí siempre se trata de conciliar, porque la ley procesal laboral también incentiva la autonomía de la voluntad, es decir, que el interés de las partes va a prevalecer por sobre alguna otra norma. En la medida en que lleguen a un acuerdo, el Estado se retira de la escena, ¿sí? Se homologan esos acuerdos en sede judicial y se terminó el juicio de esa forma. La ley que regula el procedimiento ante el Fuero del Trabajo es la número 15.057. La 15.057 es la que regula entonces los pasos que tienen que seguir las partes en el proceso laboral. Es número de ley provincial. No es una ley nacional, sino que es una ley de la provincia de Buenos Aires. Y esta ley establece en su artículo 44 que podrán ser designados por el juez de oficio hasta 3 peritos. En el mismo expediente, hasta 3 peritos. El juez determinará si con uno alcanza o necesita la opinión de 3. Los tiene que designar, el juez los tiene que encontrar, los sale a buscar a la nómina que ustedes van a integrar. Es decir, los peritos son designados de la nómina, igual que en el proceso civil y comercial. Puede pasar que no cuente el departamento judicial con 3 peritos de la nómina por diversos motivos, o porque la nómina le quedó corta, o porque hubo causales de recusación o de excusación. Entonces, si se acabaron los peritos de la nómina para integrar a 3, para que sean 3, puede recurrir el juez a la nómina del departamento judicial vecino, del departamento judicial más cercano. Entonces, eventualmente, ante el fuero laboral, pese a que ustedes van a integrar la nómina de peritos para actuar en un departamento judicial, pueden ser designados en otro departamento judicial en el fuero laboral cuando la nómina no alcanza. Esa es una de las pocas salvedades o de las pocas diferencias que tiene la ley procesal laboral con el proceso civil y comercial. Ese era el artículo 44. Y el artículo 45 de esta ley prevé la posibilidad de que el perito necesite que se hagan estudios complementarios. Esos estudios complementarios van a ser realizados por el interesado en un lugar de su elección, sea a través de su obra social, sea en un hospital público o sea en una institución, en una clínica privada. Eso lo elige el trabajador, la parte, cuando hay que establecer un grado de discapacidad y el perito entiende que necesita algún estudio complementario porque con la historia clínica que está acompañada en el expediente no le alcanza para emitir dictamen, ese estudio complementario, ¿dónde se hace? Bueno, es el trabajador el que elige si lo hace en una clínica privada, en un hospital público o a través de su obra social. Los deberes del perito son los mismos. Entregar el informe en la fecha dentro del plazo establecido por el juzgado, que generalmente es de 20 días. Acudir a dar las explicaciones cuando le son requeridas, acudir a la audiencia que se establezca el efecto. Y tienen que saber que si el juez los remueve por algún motivo, de los que ya hemos visto, pierden el derecho a percibir honorarios. E inclusive pueden ser dados de baja de la lista, de la nómina, igual que en el proceso civil y comercial. Esta ley, la 15.057, vimos que tiene 2 artículos de interés para la labor pericial, el 44 y el 45. Y dice que supletoriamente se implementarán las normas del Código Procesal en lo civil y comercial. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la actuación de las partes y en particular con lo que tiene que ver con los peritos, nos vamos a regir por el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial, con estas 2 salvedades de los artículos 44 y 45. Nada más. Todo lo demás es igual. Las causas de excusación, de recusación, las facultades del juez, los deberes del perito. La regulación de honorarios, todo eso es igual.
Bien. El otro fuero, el otro proceso que existe en la provincia es ante el fuero contencioso administrativo. Ante este fuero en lo contencioso administrativo se sustancian causas, es decir, los juicios van a tratar sobre reclamos que haga un particular ante la acción u omisión de algún organismo de la administración pública provincial. Cuando hay algún organismo de la administración pública provincial, como ser IOMA, el Ministerio de Salud, el Banco Provincia, cualquier organismo, la Policía Provincial, cualquier organismo de la administración pública de la provincia puede hacer algo o dejar de hacer algo que le es obligatorio, es decir, puede actuar o puede omitir, si eso el particular considera que lo lesionó en algún derecho, hace el reclamo correspondiente. Es decir, el reclamo ante el fuero, insisto, el reclamo ante el fuero en lo contencioso administrativo tiene lugar cuando el particular hace un reclamo a partir de una acción u omisión de algún organismo público de la provincia. Siendo así, se abre un expediente, trámite, un juicio, en donde una de las partes va a ser ese organismo, el demandado va a ser el organismo cuya acción o omisión se atribuye, y la parte actora va a ser el particular. Tenemos entonces nuevamente un actor y el demandado que va a ser indirectamente la provincia, algún organismo de la administración pública provincial. La ley que regula el procedimiento ante este fuero en lo contencioso administrativo es la Ley Provincial 12.008, el número 12.008. En su artículo 77, esta Ley 12.008 establece que supletoriamente serán de aplicación las normas del Código Procesal en lo civil y comercial. Es decir, que es exactamente igual lo que puedan hacer las partes y lo que puede y debe hacer el perito. Es lo mismo que en el civil y comercial. La única salvedad que contiene la ley con relación a los peritos está en el artículo 44 de la ley y dice que para actuar como perito no hay impedimento en que sea funcionario público el perito. El perito de la nómina puede ser aún funcionario público. No puede actuar como perito, este perito / funcionario público, cuando se desempeña su función pública en el mismo organismo que es demandado, en el mismo organismo cuya acción u omisión se atribuye el haber menoscabado un derecho del actor. ¿Se entiende? En concreto, si cualquiera de ustedes trabaja en IOMA, como médicos, son médicos de IOMA, no prestador, sino que son médicos de auditores, ponele, de IOMA, y mi reclamo es contra IOMA, bueno, ustedes no van a poder actuar como peritos en ese expediente. Si en cambio mi reclamo es contra la policía de la provincia de Buenos Aires, sí podrán actuar como peritos. Ahora, ¿qué pasa si ustedes son médicos de policía? Bueno, no pueden actuar como peritos. Si el reclamo es contra la policía, ustedes no pueden actuar como peritos. Dicho así en abstracto puede parecer medio demasiado abstracto precisamente. En concreto, como un ejemplo, a mí me atropella un patrullero de la policía. Me atropella un patrullero de la policía, me manda al hospital 2 meses, me rompió todos los huesos. Bueno, hay que establecer cómo quedé yo para ver cuánto me tiene que pagar la provincia por ese daño que causó con una acción un organismo de la Administración Pública Provincial, la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto me va a pagar la provincia por los daños causados por ese accidente? Y para eso es posible que se convoque a un perito de la nómina para establecer el grado de discapacidad que sufrí, cómo quedé después del accidente. El perito, ustedes lo saben mejor que yo, van a estudiar la historia clínica y van a establecer cómo quedé. El juez eso después lo traduce en plata. Bueno, la provincia será condenada a pagar tanto dinero. Si alguno de ustedes es médico de la policía de la provincia, en ese expediente no va a poder intervenir como perito, porque cumple su función pública en la órbita del mismo organismo de la administración pública que es demandado en ese expediente.
Y eso es todo lo que tengo para decir del contencioso administrativo, es muy poco, lo mismo que en el laboral, son algunas salvedades, pero el grueso de lo que hay que saber está en el Código Procesal en lo civil y comercial. El último fuero que nos toca ver es el fuero ¿Puedo de hacer una familia. pregunta Sí, Eduardo. del fuero este contencioso administrativo? Respecto a no las dependencias provinciales, sino las dependencias municipales. Uno como perito, como por Sí. ejemplo, ¿no? Si uno, digamos, trabaja para un hospital municipal Ajá. y es perito y es sorteado para realizar un problema eh, llevado a cabo en ese hospital, ¿es una Sí. forma de excusarse? ¿Sería o no? Es que eso no, ¿cómo es? No sustanciaría ante el fuero contencioso administrativo, porque la acción sería atribuida a un organismo municipal. ¿Me explico? Lo contencioso administrativo es siempre provincial, digamos. Provincial, exacto. Sí, sí, Provincial. organismos de la administración pública provincial. Perdón, salvo que trabaje como médico en un hospital provincial, por ejemplo. Zárate tiene un hospital que depende de la provincia. Si por Ajá. ahí él fuera médico en la planta, el hospital de Zárate, que es provincial, y hay un caso de mala praxis o lo que sea, o algo, ahí por ahí no podría ser perito entonces. En ese hospital no, es decir, si la parte es el Perfecto, hospital, ese no. perfecto, Pero si perfecto. la parte es otro hospital, No habría no problema. hay problema. Claro. Bien, bien. Sí. No, es digamos que es bastante. Es más, en la forma en que lo define la ley, parece más problematizado de lo que realmente es. ¿Dónde trabajo yo? Bueno, en función de dónde trabajo, puedo o no puedo ser perito, si mi empleador, entre comillas, ¿no? Es parte. Si el lugar donde yo trabajo es el demandado, no puedo. Fuera de eso, sí, puedo. Es decir, que es una restricción cortita la que prevé la ley. Decía que el otro fuero que nos falta es el de familia. Y en el fuero de familia, ustedes van a ver, el fuero de familia es bastante nuevo, data del año 1996, me parece, 96, 97. Antes las cuestiones de familia, es decir, todo aquello derivado de los vínculos de familia, tramitaban ante el fuero en lo civil y comercial. Cuando se crea el fuero de familia, se crea con tribunales colegiados. En vez de jueces de primera instancia, había tribunales colegiados como el fuero laboral. Las decisiones de esos tribunales eran apelables ante la Suprema Corte. Y fue todo una incorporación que se hizo oportunamente al Código Procesal Civil y Comercial, en donde se establecía cómo era el funcionamiento de estos tribunales de familia. La competencia, en razón de la materia de los tribunales de familia, son las derivadas de las relaciones de familia del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa? Con el correr de los años, al igual que lo que pasó con el fuero laboral, el fuero de familia fue transformado y aquellos tribunales colegiados pasaron a funcionar como juzgados unipersonales. Entonces, hoy, en cada uno de los 20 departamentos judiciales de la provincia, tenemos juzgados de primera instancia de familia. Se llama juzgado de familia a secas, juzgados de familia. Estos juzgados de familia actúan y deciden y sus decisiones son apelables ante la Cámara Departamental, ante la Cámara Civil y Comercial. No hay una Cámara de Familia en cada departamento, hay una Cámara en lo civil y comercial que atiende, además de las resoluciones de primera instancia en el fuero civil y comercial, las de familia. ¿Y qué pasa? Este procedimiento ante el fuero de familia establece lo que se llama una etapa previa. Del mismo modo en que en el fuero laboral se prioriza la negociación entre las partes y los acuerdos a los que arriban las partes, en el fuero de familia también se prioriza, se trata de evitar la judicialización de los conflictos de índole familiar. ¿Mm? Para esto, la ley prevé una instancia previa. Cuando el actor presenta la demanda solicitando un régimen de visitas, con los hijos no convivientes, por ejemplo,
Cuando el actor presenta la demanda, se abre antes del juicio una instancia previa, una etapa previa, en donde interviene un funcionario que se llama consejero de familia. Cada juzgado de familia, además de tener un juez, tiene un consejero de familia. El consejero de familia es un funcionario judicial que, además de ser abogado, obligatoriamente, para acceder a ese cargo hay que ser abogado, también se priorizan especialidades que tengan que ver con la materia. Digamos, si el candidato, además de abogado, es licenciado en psicología, por ejemplo, mejor. O si es trabajador social, licenciado en trabajo social. O si tiene algún posgrado vinculado a esto, lo va a colocar en relación de preferencia con respecto a quien no tenga esos otros títulos. El requisito legal es que sea abogado, pero se prioriza para acceder al cargo de consejero de familia este tipo de especialidad en la temática de conflictos familiares. Hay una audiencia preliminar en la que interviene entonces el consejero de familia. Si logra un acuerdo entre las partes en esta etapa previa, no se judicializa el caso, entonces no toma conocimiento el juez. Si fracasa la etapa previa, es decir, que no se arriba a ningún acuerdo prejudicial, se judicializa y se inicia el expediente con el trámite ordinario del proceso civil y comercial. ¿Me siguen? Etapa previa, si es un éxito, se termina la controversia. Si fracasa la etapa previa ante el consejero de familia, pasa a conocimiento del juez y se abre el expediente igual que en el civil y comercial. Ahora bien, igual hasta ahí, porque en particular la gran diferencia está dada con la labor pericial. No van a ser ustedes designados para intervenir como peritos oficiales de la nómina en un expediente que tramita ante el fuero de familia. ¿Por qué? Porque cada juzgado de familia cuenta con un equipo técnico, un cuerpo técnico de cada juzgado. Cada juzgado tiene un cuerpo técnico que está integrado por un licenciado en psicología, un psiquiatra, un médico y un licenciado en trabajo social. Entonces el juzgado, cuando tiene la necesidad de un dictamen pericial, acude a su propio cuerpo técnico. Y si el cuerpo técnico está vacante por algún motivo, si justo necesita un dictamen de un médico y el médico se jubiló o renunció o todavía no lo nombraron, acude a la asesoría pericial de la Corte. Y a la asesoría pericial de la Corte, como habíamos visto, tiene delegaciones en muchos departamentos judiciales. Si en el departamento judicial donde tramita el expediente no está la especialidad en la oficina pericial, la consulta será remitida a La Plata, a la oficina pericial de La Plata, que es la que cabeza todas las asesorías periciales departamentales. Es decir, que si un juez de familia necesita escuchar a un médico, necesita la labor pericial, acude a su propio médico o a la asesoría pericial. Nunca a ustedes, nunca a los peritos de la nómina. Sin perjuicio de lo cual, otra vez, como en el fuero penal, pueden ser ofrecidos como peritos de parte. Eventualmente, ¿qué pasa si? Pero es poco probable, pero bueno, la ley lo prevé. ¿Qué pasa si el médico del cuerpo técnico no está porque se jubiló o porque renunció? ¿eh? Y de la asesoría pericial lo mismo. No tenemos médico, le contestan de la asesoría pericial al juez. Ahí sí acude a la nómina. Pero es poco probable que pase eso, que justo todos los médicos de la provincia no estén. Bueno, pero como les digo, la ley lo prevé, lo tenemos que decir. Fuero penal ya lo vimos. Bueno, con estos tres datos que vimos de los fueros que nos faltaban cubrir, podemos decir que hemos terminado de ver cómo son los procesos judiciales en el ámbito de la provincia, de acuerdo a cada materia, cada fuero, y en qué consiste, cuál es el alcance de esos procesos en lo relativo a la labor pericial. El otro tema que nos queda ver
sería la parte práctica, que como los comenté, lo van a ver con Marcelo Gessner, calculo que en el próximo encuentro, en donde van a ver modelos descritos y ya con eso concluiríamos. Y tenemos que abordar ahora sí un tema que está incorporado al programa de este curso a partir de la llamada Ley Micaela, que es un programa, es un tema que tiene que ver con lo que se llama perspectiva de género. Eh, Ustedes, bueno, vivimos todos en el mismo país, entonces todos estamos al tanto que desde el gobierno nacional, con el cambio de autoridades y el giro político, partidario que hemos tenido, tan diferente, el posicionamiento de cada ideología política de un partido o de otro con relación a este tema y a tantos otros, desde el gobierno nacional se le está bajando el pulgar a esto. Desde el gobierno nacional no se está incentivando la divulgación o la información relacionada con las perspectivas de género. Al punto tal que el presidente de la Nación mismo ha dicho que él se niega rotundamente a que se implementen en materia de género las llamadas acciones positivas. Ahora vamos a ver de qué se trata eso un poquito. Digo, estamos en la provincia, está la ley vigente y yo personalmente trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la provincia, en una fiscalía penal. Y ahí tenemos obligatoriamente, año a año, cursos vinculados a cuestiones de género y perspectiva de género. Es decir, que en la provincia estamos como hace 2 o 3 años, estamos igual. Y tenemos que dar en este curso, porque la Corte así lo ordenó, unos conocimientos mínimos sobre perspectiva de género. Para lo cual tenemos que abordar el tema del feminismo. El feminismo, ustedes saben que es un movimiento cultural, político, económico, académico, un movimiento académico, que se caracterizó por la búsqueda de crear conciencia para transformar las relaciones sociales, de modo tal de otorgar igualdad de género, ¿eh? Que la mujer deje de ser discriminada o cada vez sea menos discriminada. Eso es lo que persigue el feminismo, para decirlo, es decir, para buscar alguna definición, ¿no? El feminismo persigue, en última instancia, equiparar, busca la igualdad de género. Intenta que la mujer deje de ser, la mujer en cuanto a género, ¿no? Deje de ser discriminada o víctima de violencia. Es un movimiento, el feminismo es un movimiento que no tiene mucha antigüedad. El origen está, eh, lo podemos buscar o lo podemos encontrar si se quiere en un par de episodios que tuvieron lugar en Estados Unidos. Uno de ellos el 8 de marzo de 1908. Ahora, ¿qué pasa? La historia después vino a decir que no, que este episodio que vamos a mencionar ahora no ocurrió un 8 de marzo, sino que ocurrió otro día de 1911 y no de 1908. No importa, la anécdota básicamente habla de un incendio en una fábrica textil de la ciudad de Nueva York, en el cual murieron más de 200, creo que 246 mujeres operarias de la fábrica, en un incendio que arrasó con la fábrica. Entonces se tomó como referencia, como en un comienzo se dijo que fue un 8 de marzo, se tomó el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y el color violeta o púrpura como distintivo de, el feminismo. Algunos dicen que es por el humo que hubo en ese incendio, que por la anilina y las tinturas de los tejidos y de las telas, el humo era de ese color. Otros entienden que fue por la combinación de los colores tradicionales de ambos géneros, el rosa y el azul, combinados da una suerte de lila violeta, y por eso se dice que el feminismo se identifica con este color. Digo, más allá de lo anecdótico que pueda tener esto, lo cierto es que a partir de gran cantidad de trabajos académicos, que los podemos encontrar en las revistas indexadas
de distintas especialidades de ciencias sociales o aún en medicina, se ha visto que a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, de los analfabetos en el mundo, 2/3 de los analfabetos eran mujeres. O que 2/3 de las víctimas de trata de personas, o el tema que está tan de moda hoy con esta cuestión televisiva, la trata de personas, ustedes saben, es la reducción de una persona para una suerte de esclavitud sexual. Este delito tiene por víctimas a más de las 2/3 como mujeres. Han establecido algunos estudios que el coeficiente intelectual de las mujeres en general es inferior al de los hombres en general. Y eso tiene que ver con una cuestión de formación. Ustedes saben que el coeficiente intelectual no es estrictamente innato. Un tema que es horroroso y que todavía persiste en muchos rincones del planeta es la mutilación sexual, la mutilación de los órganos sexuales o del clítoris precisamente femenino. Bueno, hay culturas y hay estados que avalan estas prácticas. En otros estados todavía persisten los matrimonios arreglados, matrimonios arreglados por las familias en perjuicio de lo que quieren los consortes. Hay el Banco Mundial ha advertido sobre la brecha salarial. En líneas generales, las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo en el mundo. Algunas legislaciones de algunos países hacen una discriminación en perjuicio de la mujer sobre los derechos hereditarios. A todo esto que estamos hablando se le ha puesto el nombre del patriarcado. Y efectivamente el patriarcado, es decir, el colocar en posición de ventaja jurídica al hombre respecto de la mujer, ha tenido vigencia durante muchísimos siglos es medio grueso, muchísimos años, vamos a decir, o muchos siglos, y ha llevado a que los estados se pongan de acuerdo en premisas mínimas. Recién en 1979, en el ámbito de la organización de ONU, de organización, ¿cómo es? Naciones Unidas, no me salía. En la órbita de Naciones Unidas, en 1979, se celebra la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación sobre la mujer es recién de 1979 en Naciones Unidas. En nuestra legislación argentina ingresa por ley nacional en 1985. Y en 1994 ustedes saben que hubo una reforma constitucional que incorpora al texto de la Constitución Nacional a los tratados sobre derechos humanos, entre ellos la Convención sobre la eliminación de formas de discriminación contra la mujer. Es decir, que lo que dice este tratado internacional en relación a la desventaja que venía teniendo la mujer, estos tratados internacionales siempre tratan premisas mínimas, establecen pisos a partir de los cuales todo se puede mejorar. Estas premisas mínimas que trae la Convención de las Naciones Unidas invitan siempre a adecuar la legislación local, la legislación nacional de los estados parte del tratado, a la letra del tratado. A ver si lo digo de otra forma. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que es conocida como Pacto de San José de Costa Rica, es de 1968, celebrado en el ámbito de la OEA, Organización de Estados Americanos. En ese Pacto de San José de Costa Rica se prohíbe la pena de muerte. Los estados parte no implementarán la pena de muerte.
Y aquellos estados que la tengan vigente al momento de suscribir el tratado procurarán eliminarla. Nuestro país incorpora a la legislación nacional el Pacto de San José de Costa Rica en 1984. Y después, en el 94, 10 años después, le da jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que si el tratado dice que está prohibida la pena de muerte, Argentina, por haber firmado el tratado, no puede implementar la pena de muerte. Una ley nacional no puede contradecir lo que dice el tratado internacional. Espero haber sido claro. Menos ahora que ese tratado internacional es de jerarquía constitucional. Es decir, no hay duda que manda el tratado, que el tratado está por encima de la ley local en esa materia. Con el tema de la Convención sobre la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, pasa algo parecido. Los estados partes se ponen de acuerdo en unas premisas mínimas y se ven obligados a adecuar su legislación a la letra del tratado. Con lo cual, por ejemplo, por decirlo de algún modo, una ley local, una ley argentina, no va a poder decir que la mujer, por el hecho de ser mujer, va a cobrar la mitad de lo que cobraría un hombre por el mismo trabajo. No puede decirlo, porque está el tratado. Y esto que muchas veces, cuando se ve el derecho internacional público, los tratados que los celebran esos tipos trajeados con chofer en esos edificios fastuosos de las capitales internacionales, París, Londres, Nueva York, pareciera que viven en otra galaxia, y que estas cosas nunca llegan al llano, nunca llegan a la gente como uno. Sin embargo, con los años, a la larga, en materia de derechos humanos se ha avanzado mucho, y hoy ya tenemos internalizadas y, como se dice ahora, naturalizadas cuestiones de la mano de estos tratados. Ha costado mucho y ha costado, es decir, mucha sangre mejorar la condición de los derechos humanos en el mundo, y todavía estamos muy en deuda con eso. Pero hasta no hace tantos años en nuestro país ha habido una dictadura militar muy sangrienta y esas cosas que pasaban hace 40 y pico de años, hoy podríamos decir que son impensadas, que hoy no podrían pasar. Bueno, entonces estábamos con esto de que los tratados internacionales a la larga decantan en la población. Lo cierto es que en materia de igualdad o equiparación en el ejercicio de los derechos de las mujeres, venimos medio rezagados porque recién en 1971 Naciones Unidas reconoció, che, sobre esto tenemos que decir algo. La mujer viene en inferioridad de condición, tenemos que decir algo. Naciones Unidas se puso la pollera, vamos a decir, y celebraron la convención en 1979. En 1994, en el ámbito de OEA, de Organización de Estados Americanos, se celebró la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es el Pacto de Belém do Pará. En OEA son estados partes todos los países, los 34 creo que son países de 35. Hay 35 estados miembros en OEA, que son todos países americanos, ¿no? 35. De los 35, en la Convención de Belém do Pará, insisto, es para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. La suscribieron 32. La suscribimos todos menos quién, Cuba, y de la vereda de enfrente, Estados Unidos y Canadá. Ellos tres, Estados Unidos, Canadá y Cuba, no firmaron el acuerdo este. Es decir, no comprometen su legislación y su administración de justicia a la letra de un tratado internacional de estas características y de esta materia tan sensible. Este tratado interamericano, la Convención Interamericana, define a la violencia, equipara la violencia física, sexual y psicológica. Entiende que son actos de violencia contra la mujer, aquellos actos tanto físicos como sexuales o psicológicos.
también está integrada al texto constitucional, porque todos los tratados de derechos humanos, por imperio del artículo 75, inciso 22, cuando Argentina suscribe un tratado internacional en materia de derechos humanos, automáticamente pasa a ser parte de la Constitución Nacional. Es decir, que tenemos como hito jurídico 1979, 1994 OEA, y recién en el 2012, hace 13 años, una ley, no les voy a decir el número porque no importa, incorpora al Código Penal la figura del femicidio. Eh, Ustedes ya hemos eh, abordado el tema de la ley penal. La ley penal describe una conducta y le acarrea una sanción. Esa conducta puede ser simple o puede ser agravada por diversas cuestiones. El robo simple es apoderarse de algo ajeno. Si ese desapoderamiento se hace con el uso de un arma de fuego, con el uso de cualquier otra arma, o con el acuerdo de tres o más personas, o en lugar despoblado, distintas eh, alternativas que brinda la ley como agravantes. ¿El agravante en qué repercute? En que la pena es más grave. Son más años de cárcel. Básicamente, por bruto que parezca, el sistema, la respuesta institucional, la respuesta estatal frente al delito es la cárcel. Esta ley del año 2012 establece que una de las formas del homicidio, el homicidio es el que matare a otro. Matar a otra persona se llamó siempre homicidio, con el rasgo lingüístico propio del patriarcado. ¿Eh? El Código Penal dice el que matare a otro, no dice él o la que matare a otro u otra. No, el que matare a otro, como que se entiende que el genérico siempre es masculino. Eso también, no me voy acá a poner a hablar con no, no voy a hacer eso, pero es cierto, o entiendo como cierto, que el uso del genérico, el uso del masculino como genérico, de hablar de el hombre con H mayúscula, incorpora la idea de hombre y mujer, ¿eh? Ese uso del lenguaje que nos acompañó durante tantísimos años evidencia algo, evidencia un posicionamiento frente a esto, evidencia un posicionamiento que tiene que ver con que la mujer está en segundo plano. ¿Eh? El feminismo habla de invisibilizar a la mujer desde el lenguaje. Y algo de eso hay, algo de eso hay. Por otra parte, ¿por qué digo y dejo escapar una media sonrisa cuando digo no voy a ponerme a hablar con Porque ustedes saben que la lengua es el diccionario, la lengua es el código, ¿no? El conjunto de signos. Y el habla es el uso que hacemos los particulares de ese sistema. ¿Eh? La lengua está ahí y nosotros la usamos y conforme la usamos le damos vida. Y eso se llama habla, lengua y habla. ¿Eh? El gran paquete, el paradigma bajo el cual nosotros nos desenvolvemos y hablamos todo el tiempo. El habla necesariamente con el tiempo modifica a la lengua, porque el uso que nosotros le damos hacen que el lenguaje no esté esculpido en piedra, no es algo que no se puede tocar ni se modifica. Si ustedes van a leer El Quijote en la versión escrita por Cervantes, van a ver que está escrito le decimos castellano antiguo hoy, está escrito de una forma en la que ya nadie habla. Hoy no hablamos como se hablaba en el 1500 cuando se escribió esa obra. ¿Y eso por qué? Porque los usuarios del lenguaje, en ejercicio de nuestro habla, modificamos el paradigma. Entonces hoy, en el Río de la Plata, incorporamos lunfardo, incorporamos anglicismos, vamos de shopping, hablamos de una forma en la cual todos nos vamos entendiendo y que no es la que estaba escrita hace 40 años. Entonces, la Real Academia Española, que es la que establece las bases de la gramática española y ordena el diccionario, cada
cierto periodo corto de tiempo, incorpora palabras y les reconoce un significado o una definición. ¿Eh? Esto es porque la lengua está viva, la lengua la usamos y la cambiamos todo el tiempo. El problema de hablar con la E, por ahí me estoy yendo para cualquier lado, pero me pareció interesante el tema. El hablar con la M se me entiende, ¿no? ¿De qué hablo? Nosotros, les participantes de este curso, y así podemos cambiarle la vocal a cuanta palabra se nos ocurra. Es como que no fue genuino, no partió desde los usuarios, ¿eh? Vino como dado, y entonces sabía si uno adhería a cierta política social, estaba en sintonía si hablaba de esa forma. Cuando la lengua pretende ser modificada desde arriba y no desde el uso, no desde los usuarios, fracasa. ¿Se me entiende? El cambio genuino del lenguaje está dado con el uso frecuente y con el tiempo. ¿Eh? Por eso hoy no hablamos como hablaba Cervantes hace 500 años. Pero no pueden obligarme, por una cuestión de moda o de decreto presidencial, a hablar como no me enseñaron en el colegio primario. ¿Se entiende? Bueno, digresión aparte, el artículo 79 del Código Penal reprime, todavía sí está igual, el homicidio simple. El artículo 80, que es el que le sigue, prevé agravantes. ¿Eh? Y estos agravantes son 14 incisos, artículo 80, inciso 1, 2, 3, 4, distintos agravantes. Un agravante es matar por precio o promesa remuneratoria. ¿Mm? Otro agravante es por el uso de veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Me entienden? Agravantes. El inciso 1 establecía que era agravado el homicidio cuando se mataba al ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo es. Si yo mato a mi vecino, le meto un tiro en la cabeza, voy preso de 8 a 25 años. Si mato a mi papá, sabiendo que estoy matando a mi papá, no porque me equivoqué, sabiendo que estoy matando a mi papá, es prisión perpetua. Es un agravante. O lo mismo con mi mamá, con mis hijos, nietos, ascendientes, descendientes o cónyuge. Ese era el agravante histórico del artículo 80. Se llama homicidio agravado por el vínculo. Esta ley es la 26791 del año 2012, agrega como agravante del 80 inciso primero del Código Penal al que matare al ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, persona con la que mantiene o ha mantenido relación de pareja con o sin convivencia. ¿Entienden cómo se amplió el espectro del agravante? Hoy, si mato a mi ex noviecita, a mi ex pareja con la que conviví 5 años, a mi ex pareja con la que nunca conviví, a mi actual pareja, a mi actual concubina o a mi actual esposa, es lo mismo. Antes, la amante, la exnovia quedaban afuera del agravante y era un homicidio simple, con la intención de equiparar las cualidades de la víctima, en este caso. El artículo 80 incorpora esta variante. El inciso 11 del artículo 80 le pone nombre al femicidio. Establece que es agravado, aquel homicidio simple, es agravado cuando lo comete un hombre que mata a una mujer mediando violencia de género. Eso es femicidio. Es decir, matar a mi exnovia en sí mismo es un agravante, pero no se llama femicidio. Se llama femicidio cuando el que mata es un hombre y lo hace en perjuicio de una mujer mediando violencia de género. Para lo cual, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, veo algún gesto de aprobación, así que seguimos. Digo, para esto tendríamos que entender un poquito a qué llamamos violencia de género. Yo la mejor forma que encontré ni siquiera de definir, de abordar
el concepto de violencia de género es el de la foto y la película. ¿Eh? La foto es una trompada, un cachetazo, un cuchillazo, un tiro. Esa es la foto. La película es la historia previa, completa. ¿Qué es lo que viene pasando en esta relación de pareja? ¿Eh? ¿Qué es lo que viene pasando? Va a estar puesto de manifiesto en los tribunales a través de cualquier medio de prueba. Esto ya lo conocemos, ¿no? Cómo se prueban las cosas en un expediente judicial. Sí, Silvia. Una pregunta, si mata a su cónyuge, pero mediando violencia de género, igual es femicidio. ¿Femicidio? No Sí, es sí, menor. es perpetua. O sea, sí, Pero pero es es que todavía no femicidio. llegué ahí, claro, Ay, femicidio. perdón, El tema, perdón. no, porque ¿qué pasa? Eh, Se habló con esta vorágine de reformas que propone el gobierno nacional. Ustedes saben, el Código Penal es una ley nacional. Una de las tantas cosas que proponen reformular es borrar la figura del femicidio. ¿Eh? Que el femicidio deje de existir como agravante del homicidio. ¿Hasta dónde va a ser un homicidio simple? ¿Hasta dónde? Porque es más simbólico que otra cosa la incorporación de la figura del femicidio. El femicidio es cuando un hombre mata a una mujer mediando violencia de género. Pero ¿qué pasa si no queda probado que hubo violencia de género? Si simplemente maté a mi exnovia. Es lo mismo en la consecuencia, perpetua, porque es otra agravante del inciso 1. Entonces, no aplica el agravante del inciso 11, porque no tengo probado el femicidio, pero sí aplica el agravante del inciso 1, con lo cual es perpetua. No, ahí no hay. Por eso digo yo, es más simbólico que otra cosa la incorporación de la figura de femicidio. Con lo cual, para los feministas, si es que los hay, no sé, en el auditorio, quédense tranquilos que si se deroga la figura del femicidio, no cambia gran cosa. ¿Eh? Porque cuando confluyen más de un agravante en un delito que prevé prisión perpetua, es prisión perpetua. No hay otra. No se puede medir en tiempo la prisión perpetua. La prisión perpetua dura a perpetuidad, dura para siempre. ¿Mm? Entonces, ¿qué más, qué otra Cambiaría, maldad se le puede hacer? Sí. cambiaría con respecto a la pensión que el Estado le otorga a los hijos. Lo que pasa es que los hijos son todos hijos, aunque sean de una relación fuera del matrimonio. Si no me equivoco, hay un inciso en la ley que dice que si un padre está encarcelado y la madre muere por femicidio, el hijo tiene derecho a una pensión, creo que es así. Y Sí, si sí, desaparece sí. la figura del femicidio, esto Ajá. desaparece, la obligación del Estado al respecto desaparecería. Ah, bueno, pues sí, está bien. Sí, tenés razón. No lo había analizado ese punto. Sí, Consecuencia claro, mira económica, vos. a ver. Mira, es que, viste que un caballito de batalla de este gobierno es ese, que el Estado no gaste plata. Es decir, podemos pensar lo Sí. que querramos, pero que el Estado no Yo le trabajo cueste en un plata. tribunal de familia, por eso sí. Ah, bueno, bien. Sí, ¿no? Y digamos que es una aspiración de justicia que conviene. Bueno, estamos con eso entonces. Decía de la violencia de género, la película y la foto. ¿Cuándo hay violencia de género? Bueno, hay que reconstruir un poco la historia de esa pareja para establecer que efectivamente estamos hablando de una relación en la que media violencia de género. No insisto, un cachetazo o aún un tiro en la cabeza, hombre contra mujer, no necesariamente es violencia de género. Eh, Hablábamos hace un ratito de la ley Micaela, que por eso estamos convocados a este tema. En el año 2017, se produce el femicidio, decimos hoy, de una chica, Micaela García. Es una chica entrerriana, en Gualeguay, a la cual Sebastián Wagner la mató. ¿Y qué pasa? Sebastián Wagner había estado condenado a 9 años por 2 violaciones. Había sido un sujeto que cometió al menos dos violaciones, por lo menos eso se le probó.
fue preso 9 años, sale en libertad condicional. Ustedes saben que hay un tiempo antes de cumplir la pena, de agotar la pena, se puede acceder a la libertad condicional, es decir, que es como una libertad en donde, ojo que si te mandas una volvés en cana, por eso se llama condicional. Y este muchacho lo que hizo, ni bien recuperó su libertad, fue a matar a Micaela García. Entonces, siempre que pasa este tipo de hechos en donde quien estuvo preso comete un nuevo delito, muchas veces desde el periodismo se dice, un delito, un homicidio, una muerte evitable, porque este tipo tendría que estar preso y el juez que lo liberó es el responsable de que haya ido y haya matado de vuelta. Eventualmente esto puede ser, muchas veces no, porque las penas, el tiempo de prisión, que eso es la pena, está establecido en la sentencia basado en la ley penal. Entonces el juez no me puede condenar a cumplir más años de prisión que los que la ley prevé. Y si la ley prevé un tiempo determinado de pena, me condenan a un tiempo y cuando agoté esa pena, tengo que recuperar la libertad. Haya hecho lo que haya hecho. Es así. Entonces, muchas veces los jueces liberan a los presos porque se le terminó la condena o porque todo indica que es beneficiario de la libertad condicional, que es otro instituto que funciona en paralelo a la condena. En fin, no es tan sencillo como decir el juez que lo liberó tiene la culpa. No necesariamente. Aún así, eventualmente pasan cosas, no digo que podrían haber sido evitadas, pero que si se trabaja desde el Poder Judicial, en el Poder Judicial, desde una perspectiva de género, se entiende que seríamos más justos todos. ¿Mm? En función de eso, la ley Micaela, que es la ley 27499 del año 2019, insisto, se llama ley Micaela, se le puso de nombre en homenaje a esta chica Micaela García. Esta ley establece como obligatoria un conjunto de preceptos mínimos a los que tienen que acceder los funcionarios públicos. Cualquier miembro de la función pública, cualquiera que ejerza la función pública, tiene que contar con estos conocimientos mínimos de base de la ley Micaela, que tienen que ver con perspectiva de género. Eh, Hay una secuencia legislativa después de la ley Micaela. Una tiene que ver con la ley de identidad de género, que es la 26743, la 26618 es la de matrimonio igualitario. El tema de la identidad de género, ustedes saben, hay un posicionamiento filosófico detrás de lo que se entiende o de lo que podemos definir como identidad de género. Hay posiciones al respecto más conservadoras que entienden que la única divisoria de aguas que determina el género es el sexo y que el sexo está determinado por la biología. Entonces, todo aquello que no se condice con la biología o es una disforia o es una eh, perturbación mental o es una inconducta o es una inmoralidad y así podemos descalificarlo de la forma que nos parezca. O que, mejor dicho, así es como se descalifican las identidades de género desde distintas perspectivas, sea desde lo religioso, de lo estrictamente moral, desde lo biológico, desde la ignorancia. Desde cualquier lugar uno puede oponerse a esta idea que impera a partir del concepto de la construcción social de la realidad. ¿Mm? Entonces, ok, biología es biología. Homo sapiens, somos todos Homo sapiens, hay machos y hay hembras. Pero la condición de hombre-mujer es cultural. Yo siempre uso el mismo ejemplo. En la antigua Grecia, hace 2500 años, una mujer era como una subsidiaria del hombre, no tenía muchos derechos que digamos, servía para reproducir
no tenía derecho a derechos civiles, es decir, no podía elegir autoridades ni ser elegida. ¿eh? Les costó obtener acceso a la educación y así. Hay un montón de derechos que hoy ejercen las mujeres, aún en Grecia, que hace 2500 años no. ¿eh? En cuanto a hembra de la especie Homo sapiens, es exactamente igual. La Irene griega de la antigüedad clásica que la Irene griega actual de 2025. ¿eh? La biología determina lo que determina y la cultura determina lo que determina también. La condición hombre-mujer es cultural. La condición, si se quiere, macho-hembra, podemos decir que es biológica. Por poner un nombre, también yo puedo decir que la condición hombre-mujer es estrictamente biológica, pero estoy descuidando este aspecto que acabo de mencionar, ¿eh? que el hombre, por el solo hecho de ser hombre, históricamente ejerció más derechos que la mujer por el solo hecho de ser mujer. Así nos encontramos con identidades de género, que tiene que ver con los objetos de deseo y las apetencias sexuales de cada uno de nosotros. Es decir, en concreto, con quién me gusta acostarme, con quién me gusta tener, me gusta o me siento pleno o satisfecho en mis relaciones íntimas o sexuales. Con muchas personas a la vez, con una sola de mi mismo sexo, de mi misma condición sexual o de otra condición sexual. Y a esto se le ha ido puesto nombres, y genéricamente la homosexualidad. Y la homosexualidad, que fue considerada una perversión durante muchos años, ustedes saben que, y ustedes están mucho más familiarizados que yo con el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. El DSM-5 es del 2013, si mal no recuerdo, y tuvo un retoquecito en 2020. Reemplazó el capítulo de alteraciones sexuales por disforias de género. La disforia es ¿qué les voy a explicar a ustedes? Pero un particular estado de tristeza o angustia. ¿eh? Eso, la identidad que yo tenga con uno u otro género puede generarme un estado de angustia eventualmente. O quizás no. ¿eh? Y la sociedad construye en función de todas estas cosas, así como se construye, ni siquiera nosotros mismos construimos nuestra personalidad. La personalidad se va construyendo en función de la mochila que traemos, de la familia que tuvimos o que no tuvimos, del rol social que desempeñamos, de los deseos, de cómo nos ven los demás, es decir, todas las variables estáticas y dinámicas interfieren en la construcción de una personalidad. Con la identidad de género pasa algo parecido, es cómo me veo yo con relación a mi identidad sexual. Entonces puede coincidir, y eso se llama cisgénero, que coincida mi rol sexual de varón con mi identidad de género, varón. Y hasta no hace mucho esto lo llamamos normal. ¿eh? Y lo que nos están enseñando, que hoy lo vamos a llamar cisgénero, es lo que hablábamos de normalidad. Pero ustedes, la mayoría médicos, creo que son todos médicos, insisto, yo no puedo, es decir, me siento incómodo explicándoles de cómo funciona la idea de normalidad o la campana de Gauss en una materia como la de ustedes, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estos son los conceptos que se manejan cuando se habla de identidad de género. La identidad de género entonces es asumida como una construcción social, ¿eh? Y de a poquito fue ganando terreno en el reconocimiento de la legitimidad de los derechos. Así es que hoy en nuestro país pueden contraer matrimonio dos personas del mismo sexo. ¿eh? Esto, que es bastante nuevo, cuando yo me formé aún como abogado, era impensado. Sinceramente, no se nos ocurría pensar en esto. Y hoy es ley, es decir, no es obligatorio, pero quien quiera hacerlo lo puede hacer.
Bien, estamos más o menos. Las reglas de Yogyakarta, Indonesia, son de noviembre de 2006. Establecen una regla de orientación sexual e identidad de género con el propósito de que sean plasmadas en los sucesivos tratados internacionales. ¿Qué me quedo de todo esto? Que la lucha de los feminismos a lo largo del siglo pasado y lo que va de este, tienen su sustento. Es decir, no es un disparate entender que las mujeres venían en desventaja y aún hoy lo están con respecto a los hombres en el ejercicio de gran cantidad de derechos. Creo que no es un error decir esto. Y lo podemos entender a partir de que ha costado mucho, y sigue costando mucho, el reconocimiento desde el mundo jurídico de estas condiciones. Todo lo demás, bueno, podemos pilotearla como mejor nos parezca, ¿no? El tema de la identidad de género, que me parece a mí poco importa, así que no viene al caso. Lo último que me queda por decir es el tema de las acciones positivas. Hay acciones positivas, se entiende como actitudes o normas desde el Estado para favorecer determinados planos de desigualdad. Una acción positiva en otro aspecto que no tenga que ver con el género o con el sexo, podemos verlo, por ejemplo, en la incorporación a algún nivel educativo a través de subsidios. Por ejemplo, el Estado decide becar a quienes quieran estudiar el ciclo secundario y vivan en determinado barrio carenciado, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, para sacar al chico de la villa, lo incentivamos becándolo en sus estudios secundarios. Se me ocurre ahora, no estoy citando ninguna norma específica, pero eso sería una acción positiva. ¿Cómo hago yo desde el Estado para equiparar una situación de desigualdad? Veo que los chicos de la villa tienen que salir a laburar desde chiquititos para ganarse el sustento, porque son familias desintegradas, porque tiene muchos hermanos y el padre gana poco, por lo que fuera. Entonces, una forma de equiparar el punto de partida que puedan estudiar es pagándoles, por ejemplo. En este sentido, ha habido ciertas políticas de género que tenían que ver con la atención a las minorías y hemos visto mucha en el gobierno anterior, en la administración del Poder Ejecutivo anterior, muchas acciones positivas en este sentido. Una acción positiva, por ejemplo, es el cupo trans, que los organismos públicos tienen que tener una cantidad porcentual de empleados transgénero. Transgénero, saben, es el que no identifica su condición de género con su condición sexual. Un hombre vestido de mujer, le decíamos cuando yo era chico. Ese individuo trans, a partir de la ley de cupos, puede incorporarse a la Administración Pública Nacional a través es decir, con un empleo, por el solo hecho de ser trans. Eso es una acción positiva. Acciones positivas podemos encontrar de múltiples aspectos. Y claro, las acciones positivas cuestan algo de plata. Y a esto es lo que se está oponiendo. El presidente de la Nación en concreto dijo, no más acciones positivas. Y esto es estrictamente político e ideológico, así que ahí yo hago la mención y no me meto más que eso. Bien, espero no haberlos aburrido. Es un tema que a mí me incomoda un poco. Hay un montón de aristas con este tema en las cuales no me siento definido. Creo que por falta de formación o falta de información, así que bueno, llegué hasta ahí, cumpliendo con lo que pide la Corte. Yo tuve acceso a exámenes, el examen que prontamente van a dar ustedes para aprobar este curso, tuve acceso a exámenes anteriores, nunca vi que preguntaran nada vinculado a género ni a perspectiva de género, así que no me daría mayor problema por eso.
Los temas del examen, les chimento, tienen que ver con la mecánica del proceso judicial y lo que pueden hacer o no deben hacer en su calidad de peritos. Básicamente pasa por ahí, que es de lo que venimos hablando en estos encuentros y sobre lo que trato de repetir muchas veces y de distintas formas lo mismo con la intención de resaltar la importancia. Por mi parte terminé. Sé que el próximo encuentro con el jefe del equipo, con Marcelito, van a tener una suerte de práctica, van a pispear presentaciones judiciales, que es bastante sencillo eso. Y estoy atrás de un libro que vi publicado el otro día. Me llegó la noticia de una publicación de un libro que se llama Fundamentos de Derecho para Médicos. Estuve tanteando quiénes son los autores, parece que es gente muy decorosa, así que ni bien lo puede, en PDF todavía no está, pero ni bien lo pueda ver o lo compro. Lo que pasa es que vale como 100 lucas, me dio cosita comprarlo. En cuanto tenga una aproximación más acabada del libro, a través del grupo de WhatsApp se los hago saber si es recomendable que lo adquieran o que lo consigan. ¿Eh? No, no solo para este curso, sino para su labor profesional como médicos. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, los despido, les agradezco la paciencia y les deseo suerte para el curso y para cuando nos podamos cruzar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Finalizar. Muchas gracias.